El momento del análisis. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, muy amable. Buenas tardes, Ezequiel. El saludo al país federal. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. El retorno, esto es raro, ¿no? Un jueves, lunes, raro porque... Sí, pero bueno, allí estamos. Viene bien una pausa. Y bien pasados por agua aquí en el centro del país. Qué manera de llover, es cierto. Sí, linda lluvia, linda lluvia. Pero linda lluvia, parejita. Exactamente. Bien. Nos vamos a meter de lleno en un tema que lo decíamos en el comienzo de este espacio de noticias, que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Allí Horacio Rodríguez Larreta, con esta situación, ¿no?, de los estudiantes secundarios porteños que ha mencionado Larreta, que deben realizar prácticas laborales obligatorias. Pueden realizarse en el sector productivo, privado, público, en el sector de gestión de políticas públicas, ámbito cultural y comunitario o instituciones de educación superior y área científico-académico. Vamos a hablar de este tema con un exministro de Educación de San Luis, doctor y magíster en la Universidad de Salamanca, de España, especialista en docencia, con Marcelo Sosa. Guillermo, vamos a recibirlo para, bueno, plantear un poco este tema que decíamos en los títulos. Marcelo, un gusto, un placer tenerte. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ezequiel, Guillermo. Un gusto poder charlar este momento con ustedes. Igualmente, igualmente. Quiero empezar por una cuestión que me pareciera no haberse puesto inicialmente en el debate, porque lo comentábamos incluso con Ezequiel antes de empezar la nota, que aquí en Río Cuarto, tengo hijas que han pasado por el nivel secundario, hay prácticas profesionales que en algunas materias los chicos realizan en actividades productivas, con la guía de los profesores, con exámenes que se relacionan con esas prácticas. Acá estamos hablando de otra cosa distinta, es la obligatoriedad de todos los chicos que están en el secundario a ir a realizar una práctica profesional. ¿Debemos discriminarlo así? Sí, yo creo que tenemos que tener un antecedente muy importante cercano y es el de las escuelas técnicas. Todas nuestras escuelas técnicas de todo el país en los últimos años realizan prácticas profesionalizantes que tienden a comunicarse de modo directo con el futuro mundo del trabajo, ¿no? Por eso yo creo que es buena esta decisión. Quizás hay que trabajar más en los consensos previos, ¿no? Porque los estudiantes parece que no están muy de acuerdo porque no estuvieron en la elaboración de estos proyectos. Pero yo creo que es necesario tener en cuenta que si nuestros estudiantes, el 70% de los chicos de 15 años no tienen comprensión lectora, algo parecido ocurre en matemáticas, nosotros tenemos que hacer todo lo necesario como adultos, ¿no? Me pongo desde ese lugar, para vincularnos a la vida real, al mundo del trabajo, al mundo de la universidad, al mundo de las profesiones. Por eso yo creo que es importante esta medida, pero repito, creo que se tiene que trabajar en los consensos y como recién nos decías, exactamente muchas de las materias del secundario de los últimos años se van relacionando con lo que va a ser el futuro mundo laboral, profesional o la universidad. Ahora, es muy interesante lo que usted dice, Marcelo, respecto de qué van a hacer a esas actividades, porque está muy bueno conectar a los chicos que están en el nivel secundario con el mundo laboral. Ahora, le pongo un ejemplo. Yo he visto a los chicos de un colegio secundario que hacen las prácticas en un banco. Sí, ¿Qué hacen? Sí, les enseñan, los ponen a que enseñan a la gente a cómo sacar los turnos. Bueno, ¿eso es una capacitación educativa? No, por eso tenemos que nosotros en esto tener como un gran paraguas, ¿no? Ahora que está lloviendo por la zona, sí, un paraguas protector que tiene que ser el de la educación, ¿no? Estamos estudiando, estamos formando, estamos aprendiendo. Por eso es clave el papel de los tutores, de los docentes que los van a ir orientando en este sentido. Bueno, hay recursos. Nosotros acá tenemos... Perdón, Marcelo, para sí, no irnos de tema, digo, ¿hay recursos en la educación para este tema que vos estás planteando? Nosotros tenemos el recurso más valioso, y que son nuestros docentes. El capital humano, ¿no? Hablando en estos términos, sí, a veces del mercado. El capital humano. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponerlo al servicio de cuál es el modelo, cuál es el plan que tenemos para la educación en Argentina. Yo creo que nos hacen falta planes. Y acá tenemos algo muy interesante, y que es la fórmula alemana. Los alemanes... A esto, el sistema dual que se conoce, lo implementaron hace mucho tiempo y está dando muchísimo éxito. Entonces quizás sea la oportunidad para mirar a los países donde esto ha triunfado, donde está funcionando bien
y tomar los mejores ejemplos. Por ejemplo, en España no funciona. Miremos a Alemania, miremos a Brasil o miremos a Australia. Yo creo que nosotros en la educación tenemos un riesgo que corremos a diario y es enclaustrarse, ¿no? Es decir, pensar que nosotros vivimos en una burbuja y cuando sale el alumno de la secundaria, cuando sale de la universidad, se choca con la vida real. Bueno, nosotros que somos adultos, que ya tenemos la profesión, tenemos que hacer todo lo necesario para ir acompañándolos, siendo sus tutores en este nuevo camino, y después nos alejamos, después que sigan solos, ¿no? Con las herramientas que le hemos brindado a partir de la educación. Pero yo le sumo en todos estos conocimientos que se van a vincular con el sector público, con la cultura, con la educación superior, algo que aprendemos cuando trabajamos, cuando somos profesionales, y son los valores del trabajo. La responsabilidad, el trabajo en equipo, la cooperación. Yo creo que eso también es un plus que le suma el trabajo y que también tenemos que aprenderlo haciéndolo. Sí. Perdón, Ezequiel, ¿por qué lo elogia el sistema alemán? ¿Qué tiene de valioso? Porque ellos han logrado vincular la educación con el mundo del trabajo. Si hablamos, por ejemplo, de la educación de las prácticas profesionalizantes, la educación técnica, que de hecho es un modelo a nivel mundial, ¿no? Por eso yo creo que tomando esos buenos ejemplos y mirando con un ojo, digamos, que eso no sea mano de obra precarizada. Claro. Los chicos, si van a ser contadores o van a empezar, bueno, y están trabajando en un banco, no los usemos para los turnos. Enseñémosle los sistemas, ¿no? Enseñémosle el trato al cliente. Enseñémosle cómo es el trato del ciudadano. Ahora, que no nos confunda que son estudiantes. Por eso hablaba de ese paraguas protector. Claro, porque la sospecha que hay aquí, Marcelo, es que las prácticas son obligatorias y gratuitas. Que esto puede beneficiar a las empresas, pero yo no sé si en las empresas hay, porque tener una persona en capacitación permanente, por más que sea gratuito, genera un cambio de escenario en la propia empresa. ¿Ahí debiera haber otro compromiso por parte de las empresas? Claro, claro. Vuelvo al sistema alemán y una importante cantidad de los estudiantes que hacen las prácticas en el sector privado terminan trabajando para esa empresa. Pero nosotros acá tenemos que ver que este programa tiene 4 aristas. Está el de la producción, está el sector público, el de las políticas públicas, está la educación superior, es decir, no que el árbol no nos deje, no tape el bosque, ¿no? Porque el sector empresarial es uno de ellos, pero es amplio. Retomo lo del principio. Yo creo que aquí hay que trabajar siempre en los consensos, porque si vamos a trabajar con los estudiantes, hay que escucharlos. Es tan simple como eso, hay que escuchar a los maestros, a sus profesores, y en base a un plan. Si no tenemos un plan de hacia dónde queremos llevar la educación argentina, van a ser cuestiones que aparecen como improvisadas. Ahora, si hay un plan, esto cambia totalmente la mirada. Vos decías, Marcelo, hay que escucharse, pero los sindicatos, parte de la información que empieza a salir en los principales portales hoy después de este anuncio, dice que no fueron consultados, se enteraron en videoconferencia de esta noticia, y allí está el tema que decía Guillermo, que vos planteabas recién, el tema de mano de obra precarizada. Y también hay temas a solucionar antes, como por ejemplo las vacantes. Son las principales críticas a esta hora, ¿no? Claro, por eso mismo, si hay un plan, todos estamos de acuerdo que queremos la mejor educación. Guillermo, Ezequiel, Marcelo, Luisa, cualquiera cualquier hombre y mujer de buena voluntad quiere la mejor educación para Argentina, pero tenemos que hacer un plan. Y ese plan implica situar a la educación en el primer lugar de la agenda política, implica dotarlas de mayores presupuestos, implica profesionalizar más aún el sector docente, implica revalorizar las humanidades, implica potenciar la pedagogía virtual, implica relacionarnos cada vez más con el mundo del trabajo, con el mundo de la empresa, con el mundo del Estado, con el mundo de la universidad. Pero si hay un plan, todos nos ponemos de acuerdo. Es muy fácil lograr esos consensos. Ahora, tenemos que tener en cuenta que
todo lo mejor lo tenemos que poner para los jóvenes, para nuestros niños, para aquellos que ni siquiera han nacido, no para nosotros. Nosotros ya llegamos. Yo tengo mi profesión, cada uno de nosotros, hablo de los adultos, tenemos nuestra vida económica resuelta o en camino de resolver. Ahora, los estudiantes no. Por eso creo que si los ponemos a ellos en el centro, todo se ordena. El otro tema que pensaba Marcelo, y lo planteaba Guillermo también, el tema cómo monitorear, y si hay recursos para eso, el trabajo obligatorio que van a tener los estudiantes, que no termina siendo una hora libre, que se convierta en una escapatoria en la institución educativa, porque esto tiene una finalidad concreta, ¿no? Claro, claro. Por eso, si nosotros pensamos que esto se denomina técnicamente situaciones educativas, ¿no? Es decir, que todo lo que ronde va a ser educación. Va a ser educación llegar a ser puntuales. Va a ser educación tener reserva con lo que yo vea en la empresa, en el sector público donde trabaje. Va a ser educación respetar las instrucciones del jefe, ¿no? Pero también va a ser educación ir aprendiendo, anticipándonos al futuro del mundo laboral. Por ejemplo, vuelvo a los casos exitosos. Eso también lleva a que no exista paro o desempleo de jóvenes. Paro se dice en Europa, ¿no? Pero el desempleo juvenil también ha bajado con estas medidas, que yo creo que son muy buenas. Ahora, ¿es bueno el fondo? ¿Es buena la sustancia? ¿Es buena la esencia? Sí, pero las formas también son importantes. Los sindicatos no se pueden enterar por las vías, por una videoconferencia. Creo que eso se tiene que trabajar antes. Y también darle participación a los estudiantes. Marcelo, ¿es prioritario esto en la educación educativa? Porque Buenos Aires uno lee... ¿Por qué hablamos de Buenos Aires? Bueno, porque Buenos Aires tiene un sistema de educación pública, ¿no? Que depende de la ciudad, ¿no? No ocurre en muchos lugares del país. Córdoba también tiene sus propias escuelas, pero cito el caso de Buenos Aires porque uno de los reproches a Rodríguez Larreta es que, por ejemplo, para el próximo año van a faltar 20.000 vacantes en la educación pública. Es decir, que hay como una decisión de que la gente o los papás lleven a los chicos a la educación privada, ya sea privada plena o privada con financiación estatal, pero no hay escuelas públicas. La prioridad no debiera estar en financiar esto, en poner más presupuesto en la educación para tener más escuelas públicas. ¿Esto no se enmarca en la idea mercantilista de la educación? Bueno, es un riesgo que podemos correr y hay que revalorizar lo público siempre. Mi provincia, San Luis, desde hace muchos años, se conserva la proporción entre escuelas públicas y privadas, hablo de gestión pública o de gestión privada, ¿no? En Buenos Aires sé que es al revés. Pero si nosotros colocamos, como decía hace un momento, a la educación en el centro, a la educación pública, si revalorizamos la educación pública, que ha llevado a tener glorias en nuestra educación, como por ejemplo son los premios Nobel, son nuestros maestros, son nuestros médicos del sector público, nuestros abogados, etc., creo que estamos revalorizando la esencia de la argentinidad. Si me preguntan qué es ser argentino, entre otras cosas yo diría, bueno, la educación pública, la universidad pública, gratuita, abierta, que no discrimina. Ahora, eso tiene que estar acompañado, como decía también hace un rato, de esa revalorización. No tiene que ser solo unos discursos. Porque si yo doy un lindo discurso, pero no lo acompaño con mejores sueldos, con mejor infraestructura, con mejor capacitación, son palabras vacías. Yo creo que tiene que haber un verdadero compromiso a nivel nacional, a nivel federal, sobre cuál es el modelo que queremos de educación. Repito, no para nosotros, sino para nuestros hijos, como dice el preámbulo, para la posteridad, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros nos quedamos solamente en un análisis parcial, obviamente no basta, porque estamos mal en educación. Los chicos no tienen comprensión lectora, no manejan matemáticas, etc. Entonces, tenemos que hacer una autocrítica, pero con sentido positivo, ¿no?
Marcelo, ha sido muy amable, muy claro como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Saludos. Gracias. Bueno, así planteado el tema, Guille, ¿no? El tema de las vacantes, 20, 30.000 han quedado sin vacantes por falta de escuelas. Hay otras prioridades, pareciera, que plantear este tema que se ha planteado hoy, ¿no? Sí, y además si uno ve la curva de la inversión educativa en la capital federal, va decayendo en vez de ir creciendo. Entonces la apuesta por la educación, yo creo que son valiosas estas cuestiones. Hay muchas zonas grises, por ejemplo, la cuestión de la protección, cuando los chicos van a un trabajo, ¿quién los está cuidando desde la protección de la seguridad? ¿Lo está cuidando la empresa? ¿Lo cuida el colegio? Bueno, hay toda una discusión que no es tan simple, no es tan sencillo. Entiendo que no llegaron al comienzo porque estaba el entrevistado, pero supongo que las felicitaciones llegarán en la despedida. No, llegan. Era sabido que ustedes tenían ya el título asegurado. Así que felicitarlo, como ha hecho el club. Efectivamente, Twitter, me parece, sí, efectivamente. En un día muy particular hoy también, ¿no? Esperaron hasta las 12:02 para felicitarnos en este día. Bueno, los dos campeones del año nos vamos a cruzar en algún momento. Claro, porque en esto festeja todo el mundo, ¿viste? Claro, efectivamente. Se quedó Gallardo, festeja Boca, festeja River. Bien. Gallardo en realidad anunció que se va dentro de un año, pero que se va. Dijo, me voy a quedar un año más. ¿Sabés que ayer veía este fenómeno de Gallardo casi en cadena nacional, ¿no? Cuando hablaba, qué cosa extraña. Se ha oído pocas veces, no tengo memoria de un técnico cuando habla de su continuidad o no, que exceda lo futbolístico, canales de noticias, bueno. Es un fenómeno... Tal cual, bueno, es que es muy importante. Yo quería que se quedaran, yo levanté la mano para que se quedaran. Está muy bien. Quiero que se quede. Quiero que se quede porque tenemos cuentas pendientes. Abrazo, Guille, nos vemos. Nos encontramos en la próxima, así son las cosas. Chao.